Muy buenas noches, hermanos, una vez más, con el deseo de que se encuentren en sus hogares bien y bendecidos por el Señor. En esta noche queremos compartir de la palabra de Dios. Veníamos hablando sobre el tema de los beneficios de la cruz de Cristo, y hay muchos del beneficio de la cruz de Cristo, y el Señor me va dando semana tras semana, me va dando algunos más, en la cual que quisiera puntualizar y quisiera compartir con ustedes de la palabra de Dios. Es maravilloso poder escudriñar la palabra de Dios, empezar a entrar en su palabra y poder entender lo que ella nos quiere decir en cuanto a Dios y a nuestra vida espiritual. Y es maravilloso poder compartir por este medio, porque muchas personas también conocen y pueden escuchar este mensaje, así que vaya también para aquellos amigos que nos encuentran por este canal y podemos compartir la palabra de Dios con ellos también. Vamos a orar antes de empezar. Vamos a tener una oración para poder entrar en ese espíritu que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra que tú en esta noche nos permites abrir y poder entender, Señor, estos propósitos que tú tienes para nuestra vida, y poder ser alentado, poder ser alimentado, Señor, con ella, y poder ir creciendo, Señor, en tu camino. Padre Celestial, muchas veces nos preguntamos cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida. Y gracias, Señor, porque hasta en eso, Señor, está en tu palabra, Señor, claro, cuáles son tus propósitos. Padre Celestial, dejamos todo este tiempo de tu palabra en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en esta noche vamos a seguir viendo los beneficios de la cruz, y hay cosas muy interesantes para ver en esta noche. Dios trabajó en cuanto a nuestra vida. Podemos ver que Dios trabaja en hoy, en cada día de nuestra vida, pero también trabaja en el futuro de nuestra vida. Cuando dice que Él nos adoptó, nos hizo hijos suyos, y somos hijos de Él, somos hijos de Dios para siempre. Y eso es maravilloso, porque cuando Él dice para siempre, entramos en los absolutos de Dios. Dios es el único que puede decir para siempre, porque nosotros no podemos decir que podemos hacer algo para siempre, porque estamos hechos de tiempo. Pero cuando entramos en la palabra de Dios y vemos a Dios diciendo que Él nos adoptó hijos, pero para siempre, entonces podemos entender en estos absolutos de Dios que no tiene principio, no tiene fin en cuanto a su adopción. Pero vamos a ver en la palabra de Dios tres palabras que quizás siempre nos trae a la memoria. Hay una de las palabras que el Señor me ha dado, es justificación. La palabra justificación. Dicho de Dios, hacer justo a alguien, dándole la gracia. Pero hay una definición que me llamó puramente la atención. Dice igualar con una línea a otra línea ya establecida. Y me puse a pensar en esta frase, en esta definición de justificación. Y empecé a ver a mi vida como esa línea que ya estaba marcada. Esta línea que ya estaba hecha de esta forma. Mi vida en pecado, mi vida en declinación al pecado y yendo a una condenación eterna. Entonces, cuando yo podía ver esta palabra justificación, dije, qué maravilloso es poder entender de esta forma, que ya esta línea o mi vida establecida ya estaba establecida, es como una línea, pero dice que Dios hizo otra línea, trazó otra línea para justificar mi
pecado. Y eso lo hizo a través de la cruz de Cristo. Él fue el que nos redimió. Vamos a ir a la palabra de Dios para encontrar esta palabra. Vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Uno de los versículos que hemos considerado. Pero fíjense, en el mismo versículo vamos a hablar de la justificación. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y qué maravilloso es poder pensar en esta justificación. Dios lo hizo. Él solamente podía hacerlo. Él solamente podía trabajar en esta justificación. Él dice en su palabra, fíjense en un versículo más atrás, dice en el capítulo 3, 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense, en esto era nuestra vida. Esta era nuestra vida antes de conocer al Señor. Como decíamos el sábado pasado, nuestra multitud de pecados. Vivíamos en desesperación y sin esperanza de nada. ¿Por qué? Porque íbamos camino a una condenación eterna. Y muchos dicen: sí, pero es una condenación eterna. Es eterna, no tiene fin. Así como la salvación en Jesucristo no tiene fin, la condenación eterna tampoco lo tiene. Y cuando nosotros pensamos en eso, decís: ¿cuánto amor tuvo el Señor? ¿Cuánto amor tuvo el Señor para con nosotros? En que en los tiempos exactos Jesucristo vino a esta tierra a cumplir un propósito, a pagar un precio alto por tu pecado y por el mío, para que seamos justificados por medio de esa obra maravillosa. Y qué hermoso que podemos leer en la palabra de Dios, que fue por gracia. Fue la gracia, fue el regalo de Dios. Dios lo quiso hacer así, lo quiso hacer de esa forma. No por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Él lo quiso así, haciendo a través de la cruz. Aquel que cree en Jesucristo, aquel que deposita su fe en Jesucristo. Y tú dices: bueno, ¿es tan fácil? Sí, es tan fácil. Es fácil como creer. Pero ¿cuántas veces muchas personas se les predica el Evangelio y no lo pueden entender? Por eso yo siempre doy gracias a Dios que pude entender ese mensaje. Ese mensaje que llegó a mi mente, pudo bajar a mi corazón y pudo transformar mi vida, así como está haciendo con la tuya. Ahora también dice la palabra de Dios, dice en el versículo, dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, siempre pone por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios hizo esa justificación. Así como era largo nuestros pecados, así como era nuestra vida de pecado, Dios en el sacrificio pudo comprar nuestro corazón. Qué maravilloso es poder entender que uno de los privilegios, uno de los propósitos de Dios fue justificar nuestro pecado y borrar nuestro pecado de nuestras vidas. Ahora, otra de las cosas que podemos ver en la palabra de Dios, en cuanto, primero, justificación, segundo, santificación. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir unos libros más adelante y nos vamos a ir a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Muchas veces encontré hermanos que dicen, están dentro de las iglesias y dicen: yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Fíjense lo que dice en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Fíjense en los versículos que el apóstol le está escribiendo a los tesalonicenses. Con esto de que habían sido libertados, como cada uno de nosotros podemos decir, la cruz de Cristo los había salvado, los había libertado, los había hecho libres. Ellos se habían tomado algunas atribuciones que hoy podríamos decir que en la actualidad el mundo también la vive. Algunas cuestiones de matrimonio, otras cuestiones en cuanto a los hermanos. Entonces el apóstol tiene que escribirle, fíjense, que tengan cuidado con eso, con el pecado, con volver a las viejas vidas, a las pasiones de anteriores, o quizás costumbre del mundo que tenían. Si bien Dios los había libertado, les había dado salvación, les había dado esa libertad en Cristo para poder decidir, no tenían esa libertad de poder vivir sus vidas en pecado. Entonces dice la palabra de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios trabaja cada día en tu vida y en mi vida para ser santificado. Él dice, esta palabra deriva de la palabra santo. Él dice que nos hace santo. Él dice que somos apartados para algo específico. Y de esta santificación, Él quiere que nosotros cada uno mostremos al mundo de lo que Dios es, de lo que Dios dice en su palabra. Muchas veces las personas creen en Jesucristo, creen en la palabra de Dios, creen un evangelio según tú y yo lo pueda vivir. Y qué maravilloso es poder ver eso, que Dios atraviesa o pasa la obra de Dios de salvación, de santificación por nuestra vida, para que produzca en las otras personas un llamamiento, algo que ellos pueden decir, bueno, eso es lo que yo quiero. Yo quiero vivir así como vive Él. Yo quiero tener lo que Él tiene. Fíjense, Dios trabaja en cada uno de nuestras vidas para hacer eso. Y estos hermanos estaban viviendo equivocadamente, errando el camino y viviendo en pecado. También dice en Hebreo que Dios, Él no castiga, pero disciplina a sus hijos que están en pecado o están errando el camino. Dice, porque Él quiere tener hijos y no bastardos. Usted, si tiene hijos, o quizás fue hijo, lo han disciplinado, y hoy es lo que es porque hubo un padre y una madre que ha tomado disciplina, y Dios nos disciplina en cuanto al pecado, porque Él no quiere que vivamos vidas en pecado. Por eso el segundo punto es la santificación. Es la voluntad de Dios que Él pueda santificar nuestras vidas. Él pueda hacer con nuestra vida ese proyecto que quiere hacer. Es dejar a Dios hacer en nuestra vida lo que Él quiere llegar a hacer. Siempre recuerdo a un predicador de Santiago que habló sobre esto. Y decía, cuando lleguemos al cielo, Dios va a tener el modelo de quizás el Adrián que quiso hacer. Y yo quizás por mi orgullo, por mi soberbia, no lo dejé hacerlo. Y va a ser muy diferente. Y por eso desde que escuché ese mensaje, dije, Señor, quiero ser lo más parecido al modelo que tú quieres hacer. Y qué maravilloso es poder pensar en esto, ¿no? Porque uno piensa primero en esta justificación. Dios lo hizo posible. Nosotros ya éramos condenados. Pero hoy está trabajando en nuestra vida
para que seamos santificados. Y qué hermoso es poder entender esta palabra. Pero hay otra palabra que también encontramos en la palabra de Dios, que es interesante poder analizarlo, y es la palabra glorificación. No solamente que nos justifica, no solamente que nos santifica, sino que también nos glorifica. Glorificación. Hacer glorioso algo o alguien que no lo es. Qué hermosa expresión que podemos encontrar en aquellos libros que nos van ampliando el sentido de la palabra. Ahora vamos a leer la palabra de Dios, nos vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Volvemos para atrás. Romanos, capítulo 8. Es un capítulo precioso, el capítulo 8, para poder leerlo y poder aplicarlo a nuestra vida. Dice el Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí encontramos la palabra que hemos anotado aquí por tercero. Él también nos glorificó. Ahora fíjense, quería leerles el versículo 17 y 18 del mismo capítulo 8, versículo 17 y 18. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice el verso 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. Fíjense en qué versículos espectaculares que el Señor nos trae en esta noche. Dice la palabra de Dios: si hijos, también herederos. Tú ves a Dios con esa santidad que quizás hubiera estado bien y hubiera estado excelente que nos haya salvado solamente. Pero Él dice que no solamente nos salvó, sino que nos hizo herederos. ¿Por qué? Porque nos hizo hijos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice: y si herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjense en Cristo a nuestro lado como coherederos iguales de la gracia que Dios tiene preparada en los cielos. Ahora fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos glorificados. Cristo ya padeció. Él no hará otro sacrificio igual. Ya hizo un sacrificio, dice Hebreo, de una vez y para siempre. Él no hará sacrificio. Ahora, ¿qué es de tu vida y mi vida? En cuanto a los sacrificios, Dios no pide sacrificio de tu vida y de mi vida. Pero sí que cuántas veces debemos dejar de lado muchas cosas que para nosotros son buenas. Que para nosotros son buenas, pero muchas veces nos quita el tiempo que le debemos dar a Dios. O quizás nos va llevando por caminos que no son los correctos. Dice la palabra de Dios, fíjense, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso, tiene que ver mucho la santificación. Dios va
va trabajando en nuestra vida, va corrigiendo nuestra vida. Él va ayudándonos a crecer. ¿Por qué? Porque Él quiere que en el cielo sea lo más parecido al proyecto que Él tiene. Ahora, dice la palabra de Dios, dice en el verso 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Mi hermano, cuando pensamos en esa gloria, pensamos que Él nos puso en lugares celestiales con Cristo. Cuando pensamos en esa gracia y decimos, muchas veces tenemos que pasar aflicciones, muchas veces tenemos que pasar por pruebas difíciles en esta tierra. Ahora, ¿qué son comparables? ¿Qué son comparables estos? Quizás inconvenientes o quizás pruebas. ¿Qué son comparables? A la gloria de Dios, a lo que te espera, mi hermano. Dice en San Juan, podemos ver en San Juan capítulo 14, un versículo que me surge ahora. San Juan capítulo 14, los discípulos estaban un poco turbados porque el Señor les decía, es necesario ir a Jerusalén y que el Hijo del Hombre sea muerto, crucificado. Y los discípulos, claro, no querían eso, querían tenerlo al Maestro para siempre. No entendían tampoco de lo necesario, de lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Ahora fíjense lo que le dice el Señor Jesús. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense, el Señor Jesús lo está declarando. El Señor Jesús le está diciendo a los discípulos. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Allí es la meta del cristiano. Es la gloria de Dios. Es aquel cielo que el Señor Jesús muchas veces habló. Y dice, si no, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo prepararé, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Saben qué? Dios trabajó en nuestra justificación, pero también hoy trabaja en nuestra santificación. Él quiere que nosotros, cada uno, seamos santificados en su vida. Era aquella ofrenda que era ofrecida en el tabernáculo. Dice que pasaba por el altar de bronce, que ahí se derramaba la sangre y ahí era santificado. Nuestra vida debe ser santificada. ¿Por qué? Porque nos espera una patria gloriosa. Porque Él nos va a glorificar. Él va a hablar, Dios va a hablar bien de nosotros. Fíjense, mi hermano, la importancia de nuestra vida, del valor que toma nuestra vida cristiana, cómo Dios fue obrando en cada uno de nosotros para buscar la excelencia en cada uno de nosotros. Qué maravilloso es poder pensar en esta noche y poder meditar en esto. Yo quiero que estemos pensando. Quiero que en esta noche podamos cerrar nuestros ojos y poder escuchar esta canción, Jesucristo basta. Es basta para nuestra vida. Muchas veces, mi hermano, quizás nos presentamos a Dios, quizás pidiendo privilegios, y los privilegios se completaron en la cruz. Porque el día que con fe fuiste a Jesucristo, el día que te arrodillaste en la presencia de Dios, el día que le pediste perdón a Dios,
fue ese día que Dios empezó un camino diferente contigo y conmigo. Y ese fue un camino de gloria. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Que podamos escuchar esta canción y podamos pensar que para vivir en este mundo solo necesitamos a Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Muy bien, hemos escuchado esta canción y el deseo en mi corazón con esta canción es que pudiéramos meditar en
pueda obrar en nuestra vida, que pueda transformar nuestro corazón, que podamos ser diferentes, que el lunes podamos decir somos hijos de Dios, pero que vivamos como tal, que los demás puedan decir no porque Él es un cristiano, que la gente del mundo pueda decir esta persona es diferente, ¿qué tiene que yo no tengo? Y que puedas así llegar a tu vida y decir yo quiero tener lo que tú tienes. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos justificaste por medio de la sangre de Jesucristo, aquel Cordero inmolado, una vez y para siempre. Gracias, Señor, porque así como nuestra línea de pecado era enorme, fue enorme la gracia, Señor, que pudimos acudir. Y fue enorme, Señor, los privilegios que pudimos tener. Padre Celestial, que tú bendigas a cada familia, a cada hijo, a cada niño, a cada joven. Señor, que pueda atesorar tu palabra y que pueda aprenderse de tus propósitos y que pueda, Padre Celestial, ir, Señor, en su vida, pueda ir siendo transformado. Señor, te agradecemos por esta palabra. Señor, bendecimos tu nombre. Somos agradecidos de todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, amigos que nos han escuchado. Vamos a seguir con estas prédicas, con estos mensajes que Dios tiene para cada uno de sus vidas. Que el Señor bendiga su palabra en sus corazones. Amén.